En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Y Santa Claus viene el último jalón, este tramo para festejar el inicio del 2026. Mucha gente sale de vacaciones, otros continúan con los brindis, pero ¿cómo iniciar de la mejor manera y con el pie derecho en temas financieros el 2026? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña Adolfo Ruiz, él es director de Asuntos Públicos del Grupo Financiero B por Más. Muy buenas noches, Adolfo, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Romina? Siempre es un gusto y un placer estar con ustedes. Pues ahora sí que aquí estamos a sus órdenes y de ustedes y de su auditorio. Al contrario, gracias a ti y platícanos cómo iniciar el 2026 de la mejor manera en términos financieros y también inician estas grandes ofertas en las tiendas departamentales. ¿Cómo aprovecharlas sin que nos afecte y que la cuesta de enero no se nos haga tan pesada? Pues una de las cosas con las que podríamos arrancar es que conservemos la calma, porque a lo mejor se pueden presentar algunas ofertas que pensemos que son irresistibles, pero luego no consideramos que vamos a estar pagando por un buen tiempo algo que pudimos haber hecho de alguna otra forma. Entonces hay que partir de la base de tener un presupuesto para ver si puedo hacer determinadas compras o si no puedo, o si puedo utilizarlo a través de la tarjeta de crédito, aprovechando los meses sin intereses y demás. Y otra de las cosas que va muy ligado con lo primero que mencionábamos, de no desesperarnos, de no emocionarnos, pues es empezar a distinguir entre la necesidad y el deseo. ¿Lo requiero? Entonces pues sí lo veo la forma en la cual fue comprarlo, ya sea con tarjeta de crédito, ya sea con un crédito de nómina o con un crédito personal. Pero si ya vemos que nos movemos dentro del mundo del deseo, entonces date una vueltecita, regresa, piénsalo, medítalo y pues así evitaremos endeudarnos más de lo que podemos. Hola Adolfo, muy buenas noches, qué gusto saludarte, María Elena Vega. Oye, pero por ejemplo, si ya vemos que vamos a comprar algo, ¿cómo detectar que verdaderamente estamos frente a una oferta y frente a un descuento o una posible compra buena pero no tan buena? Hola querida Marilena, siempre es un gusto saludarte. Dices un punto fundamental y luego hay que recordar que es importante, sobre todo para el tema de finanzas sanas, volvernos buenos compradores. Yo les invitaría a que pudieran ir, si tienen algún deseo o tienen las ganas de comprar algún artículo, vayan a verlo y vean, oye, pues mira cuánto cuesta y así puedo hacer la comparación. Podríamos hacer ese ejercicio de comparar el mismo artículo en diferentes lugares y ver cuáles son los que nos ofrecen las mejores condiciones. Entonces a lo mejor poder aprovechar realmente, si tiene algún descuento, entonces sí vale la pena. Si no, pues nada más ser cuidadosos con el tema de meses sin intereses para que no generemos una deuda que después se pueda o se vuelva impagable. Adolfo, ¿y cuál es el riesgo de abusar, por ejemplo, de los meses sin intereses? Porque dices, bueno, pues ya compré varias cosas, pero lo tengo que pagar hasta dentro de algunos meses, tengo chance. ¿Cuál es el peligro de utilizar esta herramienta? El peligro principal es de que te puedas sobreendeudar, porque luego muchas veces se nos olvida o damos por sentado de que, bueno, total, lo saco meses sin intereses, 6 meses, 12 meses, incluso ya hay unas que te ofrecen hasta 24 meses y pues ya se vuelve un periodo inalcanzable de poder pagar. Entonces hay que recordar cuando hacemos nuestros presupuestos que el siguiente mes ya partimos, en vez de partir de cero, pues ya estamos partiendo con un escaloncito arriba o con 2 escaloncitos arriba y tenemos que considerar siempre esos meses sin intereses. ¿Cuál es el problema de no utilizar eso o de no pagar en los meses sin intereses conforme corresponde? Que se desparcialice la deuda y que se meta revolvente dentro del crédito. Entonces, esos meses que no me iban a costar a mí, o sea, eso de financiamiento por 12 meses, pues ahora ya me va a costar. Entonces tendría que apurarme a liquidarlo para que no me siga generando más meses sin intereses. Yo recomiendo que estas compras de meses sin intereses no pasen de 6 meses para que no se te hagan tan pesadas. Y luego pues también es importante insistir en que hay que ver si el presupuesto me va a dar, o sea, si voy a tener esos flujos de efectivo de aquí a los meses que yo tenga considerados y no comprar algo cuya vida sea menor a la del crédito. Por ejemplo, un súper que me lo voy a echar en 15 días y voy a seguirlo pagando por 3 meses sin intereses. Entonces nada más hay que tener ese cuidado. Oye, Adolfo, a veces el súper lo aventamos hasta en una semana, pero bueno, ¿qué otra recomendación? Por ejemplo, vamos a comprar. Es momento de ofertas, es momento de que hay personas que tienen dinero,
¿qué sí podríamos sacar vía un crédito? Por ejemplo, activos que me vayan a generar un beneficio posterior, digo, me ve muy técnico, pero por ejemplo, algo que nos vaya a servir para algún tiempo. Para un caso concreto, por ejemplo, una pareja recién casados que no han comprado su refrigerador, a lo mejor hoy es cuando, ¿no? Una estufa, un horno de microondas y demás. Para los chavos, pues a lo mejor ver el tema que si necesitan una computadora, una tableta, entonces eso sí se pueden convertir en activos porque los voy a poner a trabajar para mí o me van a generar un beneficio. Nada más recordando, pues tener ese adecuado manejo. Algunas personas reciben el fondo de ahorro y a lo mejor puedo utilizar la tarjeta para financiar en estos días, incluso sin sacarlo a meses sin intereses, siempre y cuando pues yo ya he hecho las cuentas de que voy a tener ese flujo para diciembre, porque con la tarjeta pues me puedo financiar hasta 45 días y pues ya puedo cubrir con esas obligaciones. Adolfo, ropa se debe de comprar a meses sin intereses y también qué hacer, por ejemplo, o en qué momento debemos de recurrir al pago mínimo. Depende de lo que vayas a comprar, pero por ejemplo, ropa no es tan recomendable porque hay que recordar, o sea, sí se puede convertir en un activo, pero a lo mejor si tú compras pensando en que con esto voy a sobrevivir hasta el próximo Buen Fin, ¿no? O sea, que voy a tener pues lo que necesito para ir al trabajo y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, pero algunas prendas que son allá más suntuarias, que nada más la voy a utilizar una vez y demás, entonces no tendría caso porque me va a salir muy caro y luego no me los voy a volver a poner y pues ese activo ahí está depreciándose. Ahora, para la parte del pago mínimo, pues es la última ayuda que todavía tenemos. Si en un mes tuvimos un tropiezo, podemos recurrir al pago mínimo, que al final pues son los intereses del periodo, pero no le estamos pagando al capital. Entonces pues ahí nada más tendríamos que considerar eso y pues se nos va a acumular para el siguiente mes. Si yo ya tengo un problema con un sobreendeudamiento con una tarjeta, a lo mejor ahí valdría la pena acercarte con tu institución financiera para poder llegar a un plan de pagos, sobre todo para que no afecte tu bolsillo, no afecte tu historial crediticio y puedas tener alternativas de pago. Nada más considerar pues que ya no es bueno utilizar la tarjeta hasta que estés normalizado. Oye, Adolfo, hay quienes manejan 2 o 3 tarjetas de crédito y en una dicen, bueno, pues tengo el 40% de mi deuda, en otra el 20%. ¿Se vale endeudar todavía con otra tarjeta o cuál sería tu recomendación? No, ahora sí que como ya dirían ahora los chavos, ya es un red flag ahí, porque hay que considerar que tampoco es bueno que tú sobrepases el 40% del crédito total de tu línea de crédito de una tarjeta, porque ahí ya se presentaría como una alerta amarilla que hay una alta probabilidad de riesgo de impago. Entonces yo lo que recomendaría es tener una tarjeta de crédito para tus gastos cotidianos, que en esa te vuelvas totalero, lo que utilizas es lo que pagas, y a lo mejor en otra que incluso pues te pueda ofrecer algún otro tipo de recompensas si vas de viaje o esa la guardes para meses sin intereses y que la tengas muy bien controlada, porque el problema es que luego tenemos más instrumentos y tenemos deuda en los dos. Entonces, desde si tenemos fechas de pago distintos, tenemos diferente tasa de interés, entonces puede volver un poco más complicado. La recomendación pues sería tener 2 tarjetas de crédito y una departamental. 2 tarjetas de crédito, una departamental. ¿Y qué pasa si tenemos mucho más y tenemos deuda en cada una de ellas, en todas prácticamente? ¿Es recomendable hacer esta consolidación o esta portabilidad, digamos, de la tarjeta de crédito? ¿Qué tan fácil es cambiarse de banco y consolidar la deuda en una sola? Hay diferentes instrumentos que sí te ofrecen esa posibilidad de poder consolidar las tarjetas e incluso hasta te bajan la tasa de interés. Pero aquí hay que considerar que es fundamental empezarle a pagar o empezarle a pegar a la que tiene el interés más alto, porque pues ven que las tasas de interés que manejan las tarjetas pues son tasa variable, entonces se van moviendo conforme va el mercado y pues se pueden volver impagables. Digo, mucha gente ya les estamos aterrorizando, pero de verdad la tarjeta de crédito bien manejada es el mejor instrumento que puedes obtener de crédito. Pero entonces poderlas ya consolidar para empezarle a pagar una sola y ya no tengas que andar lo que les decía hace rato, con diferentes fechas de pago, diferente tasa de interés, entonces pues luego ya se vuelve un poquito más complicada. Tienes que andar haciendo malabares para poder pagar las tarjetas de crédito. Oye, Adolfo, ¿cuál sería tu recomendación fundamental que nadie debe de perder de vista, por supuesto, con tarjetas de crédito o incluso con flujo de efectivo? Pues insistir en la parte del presupuesto, o sea, realmente ve y analiza si son cosas que puedes comprar, si no te van a afectar mucho tu flujo de efectivo a lo largo de estos meses. A lo mejor hay personas que son súper organizadas, que tienen ya el presupuesto y que incluso ya han ahorrado desde meses atrás para poder aprovechar las ofertas, entonces no vas a tener ningún problema. Pero si ya de repente te enfrentas estás frente a la tentación, tienes esa duda, pues date una vueltita, compara opciones, revisa cuáles son las mejores opciones que se adaptan a tu bolsillo y es mejor en un momento determinado aguantarte,
sobre todo pensando para que no llegues ya muy endeudado y que te cueste mucho trabajo la cuesta de enero. Pues amigos, ahí tienen los consejos de Adolfo Ruiz, director de Asuntos Públicos de Grupo Financiero B por Más. No los echen saco roto, de verdad. Una buena decisión cambia el rumbo de nuestras finanzas a mantener finanzas sanas en este cierre de año. Claro que sí, ya saben que siempre es un placer platicar con ustedes y pues aquí estamos siempre a la orden. Vamos con muchísima más información. Gracias, Adolfo, y seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. La salud. En salud, dinero y amor. Ya amigos, haciendo caso a todas sus recomendaciones y por supuesto a sus preguntas, el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar esta noche al doctor Oded Stempa. Él es endocrinólogo. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor. Oiga, pues preguntas recurrentes y ahorita que parece ser que viene la temporada donde uno come un poquito de más. Hay personas que pasan de los 40 y que a veces son 3, 4, 5, hasta 5 kilos que no se pueden bajar pese a que se consume y después de ese ejercicio se vuelve a una normalidad de pues alimentación sana. Estos 3 o 5 kilitos son imposibles. ¿A qué se debe, doctor? Bueno, yo creo que eso se debe a diferentes factores, pero por ejemplo en el caso particular de las mujeres esto se ve más en la edad perimenopáusica o posmenopáusica. Y esto obedece a que la ausencia de hormonas sexuales, concretamente la ausencia de estrógenos, puede ocasionar una distribución distinta del tejido graso en el cuerpo, favoreciendo, por ejemplo, depósitos de grasa en la zona abdominal baja, y obviamente eso puede llegar a ser incómodo para muchas pacientes y efectivamente deshacerse de esos kilitos extra en ocasiones resulta muy difícil y sumamente retador. Pero además también factores ambientales, como lo has mencionado bien, son fechas en las que comemos un poquito más, por lo tanto nuestras reservas de energía corporal entran en una especie de superávit. Y también baja un poco nuestra actividad física en la época decembrina y obviamente pues eso también contribuye sin duda, ¿no? Doctor, y esto es bien importante porque en esta época de la perimenopausia, de la menopausia, de la posmenopausia, uno como mujer siente que hasta por respirar sube de peso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les podría dar a las personas que nos escuchan para evitar subir tanto de peso en este periodo? Bueno, yo creo que para estas fiestas mi principal recomendación sería tratar de mantenernos en moderación, en equilibrio. No hay ninguna razón para romper ese equilibrio tan drásticamente como lo vemos con muchas personas. Es decir, hay que mantenernos activos. Si tenemos actividad física regular, hay que continuarla durante esas fechas. No deberíamos suspenderla. Y también cuando vayamos a reunirnos con nuestros seres queridos en torno a una mesa, una buena cena, hay que disfrutarlo, pero esto no quiere decir que debamos excedernos con nada, ni con alimentos, ni con bebidas, y en la medida de que logremos ese equilibrio también vamos a estar bien nosotros. Pequeñas, grandes recomendaciones, doctor. Y oiga, Romina ya dijo qué podemos hacer y cuáles serían las recomendaciones. Quien busca a lo mejor en esas temporadas tener un mejor régimen o bajar esos kilitos de más y ya tocó la puerta de un especialista en la alimentación, de ginecólogo en el caso de las mujeres o en caso de los hombres algún otro especialista, ¿por qué tocar la puerta de un endocrinólogo, doctor? Bueno, lo que pasa es que el endocrinólogo, siendo el médico especialista en trastornos hormonales, puede realmente aportar muchas veces recomendaciones valiosas, especialmente para mujeres que están pasando por la etapa menopáusica, una etapa en la que suele haber diversas molestias más allá incluso del peso, y que el endocrinólogo, siendo especialista en hormonas, puede resolver. Esa es la razón por la que el endocrinólogo entra en escena, digamos, en este tipo de casos. Y por supuesto también siendo el endocrinólogo el especialista en el tratamiento de la obesidad como enfermedad, porque la obesidad debe ser entendida como una enfermedad, no como un síntoma. Entonces se vuelve, digamos, doblemente útil la participación del endocrinólogo en este terreno. Doctor, y olvidándonos y quitándonos un poco este periodo navideño, retomando este tema de cuáles son los alimentos, doctor. Obviamente hay que ir con el especialista, en este caso un endocrinólogo, pero ¿cuáles serían los alimentos que ayudan a acelerar el metabolismo, que
que afecta o se afecta mucho cuando ya uno pasa cierta edad? Sí. Primero que nada debe ser equilibrada, es decir, los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, siempre deben estar presentes en nuestro plan de alimentación. Todo lo que son dietas keto, ayunos intermitentes, eso hay que tratarlo de evitar, porque son medidas no sostenibles a lo largo del tiempo. Y lo que hacemos nosotros con nuestra alimentación debe de ser idealmente sostenible a lo largo del tiempo. Y si es necesario hacer algún cambio, debemos tener en mente que son cambios para toda la vida, deberían ser cambios para toda la vida, no para 2 meses ni para 3. Entonces, en ese sentido, número 1, que sea equilibrado. Número 2, recomiendo que cada uno de nuestros alimentos sea iniciado, es decir, nuestros primeros bocados sean con alguna proteína. Por ejemplo, si vamos a desayunar, es mejor primero desayunar el huevo y dejar la fruta como postre del desayuno, cosa que normalmente hacemos al revés. Y lo mismo para la comida y para la cena, y esto obedece pues a que iniciando con proteína vamos a estimular menos fuertemente nuestro páncreas para producir insulina y con ello nos vamos a sentir mejor, vamos a tener menos hambre, nos va a durar la saciedad más tiempo entre un alimento y otro y eso nos ayudará a sentirnos bien a lo largo del día sin que estemos propensos a comer demasiados alimentos que favorecen el incremento de peso. Y el tercer elemento que yo pondría como recomendación es moderar, por ejemplo, alimentos que sean fritos, empanizados, capeados y preferir alimentos preparados con una cantidad menor de grasa, más asados a la parrilla y evitar, por supuesto, el exceso de azúcares. Azúcares simples que provienen de bebidas como los jugos, como los refrescos, como los vinos. Hay que moderarse con eso nada más. Doctor, ¿qué pasa o en qué momento alguna persona, llámese hombre, mujer, tendría que estar recurriendo a un especialista para que esos kilitos de más no se vuelva pues una enfermedad de obesidad? Pues mire, cuando justamente los pacientes empiezan a hacer cambios tanto en la alimentación como en el ejercicio y a pesar de ellos no ven ningún beneficio del que buscan en cuanto a la pérdida de peso o la composición corporal, es el momento de acudir con un especialista porque nosotros les podemos ayudar a desatorar, digamos, eso que les está impidiendo bajar y muchas veces eso pudiera traducirse en 1 o 2 consultas y con eso probablemente el paciente pueda volver a entrar en su carril y mantener ya su plan en forma individual. Doctor, últimamente han proliferado, porque se la tomó tal actor o tal cantante, estas pastillas para bajar de peso. Usted hablaba y me llama mucho la atención este tema de el ayuno intermitente, que son 15, 16 horas sin probar alimento, pero después podría venir un poco el atracón. Está hablando también usted de esta dieta keto y ahora, insisto, estas pastillitas que mucha gente las está comprando. ¿Cuáles son los riesgos de hacer estas 3 cuestiones? Bueno, me quisiera yo enfocar en la parte de los fármacos porque no hemos aún hablado de eso y efectivamente es un gran problema. Los fármacos que ayudan a bajar de peso son fármacos como cualquier otro, con un perfil de seguridad determinado y con la posibilidad de tener efectos secundarios. Por eso es fundamental que se consuman solamente cuando está indicado y bajo vigilancia médica, porque después pueden venir diferentes problemas, depende del medicamento que se esté utilizando, y entonces si el paciente no está bajo el consejo de un médico, es muy complicado que pueda salir de algún problema derivado del uso de estos medicamentos. Realmente ha sido lamentable lo que ha pasado porque como son medicamentos de venta libre que no requieren prescripción ni receta, entonces la gente puede ir y lo compra y lo usa porque el vecino, porque el sobrino lo hizo y entonces realmente se puede volver un problema mayor en algunas personas que presentan efectos secundarios. Hay que ser realmente cauto en ese sentido y quizá mi recomendación principal sería tener muchísimo cuidado con lo que uno escucha y ve en redes sociales, porque las redes sociales no tienen regulación y hoy cualquier persona puede subir contenido acerca de cualquier tema sin necesidad de comprobar sus credenciales y en materia de salud eso es extraordinariamente riesgoso. Escuchamos cualquier cantidad de barrabasadas en redes sociales en cuanto a salud, en cuanto a obesidad, diabetes, medicamentos. Muchas veces alientan a los pacientes
a utilizar determinado medicamento, y en otros casos los asustan gravemente con información no del todo certera, y eso es realmente peligroso. Así que el uso de redes sociales hoy es un elemento más que pone en riesgo la salud de las personas. Por supuesto que además agregamos al famoso doctor Google, estas redes sociales, esta información relacionada con alimentos, con medicamentos, con padecimientos, hay que ignorarla, hay que acudir con los especialistas. Ya escuchamos a una voz más que autorizada, el doctor Oded Estempa, él es endocrinólogo, así es que cualquier decisión que vayamos a tomar es mejor que tenga el aval de un especialista. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan excelentes y saludables fiestas. Al contrario, gracias a usted, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Hasta que se acabe. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo lunes, la última semana de este 2025, con la mejor información financiera y de salud aquí en el Heraldo Radio. Y hay que aprovechar la tranquilidad de la Ciudad de México, mucho menos tráfico, y si salieron, recuerden que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. No subamos que estamos fuera de casa, porque hay personas que están pendientes y al acecho para robarnos o estafarnos. Hay que tener precaución y es mejor exagerar. Que pasen un extraordinario fin de semana, disfruten a la familia, a los amigos. Es tiempo de reconciliación, de perdonar, de aclarar malos entendidos sin importancia y de reunirnos con las personas que queremos, porque después puede ser demasiado tarde. Por cierto, si tomas, no manejes, porque alguien siempre te esperará en casa. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre, es un gusto hacer y compartir este programa contigo. Muchas gracias, Romy, amiga. Grandes recomendaciones en este cierre de año. Es cierto, los asaltos están a la orden del día, y yo agregaría que hay que evitar a toda costa subir en redes sociales a dónde viajamos, si es que salimos de la ciudad o del lugar donde estemos viviendo, residiendo. Si quieres subir las fotografías, compartirlas en redes, es mejor hacerlo ya cuando está de regreso en su hogar. También hay que tener muchísimo cuidado. Recientemente sucedió que hacemos transacciones, a veces por la premura, a veces también están fallando las aplicaciones y se cierran, y entonces uno no sabe si quedó a medias la transacción o no, o se va. A mí me ha pasado que tengo nombres conjuntos, no sé por qué. Ahí sí tendrían que checar las plataformas de los bancos. Hay dos nombres y aunque se llaman Alejandra, los apellidos son diferentes, pero a veces me cuesta trabajo checar cuánto es una y cuándo es la otra. Hay que tomarnos un poco de tiempo, porque las instituciones financieras, aun cuando estemos haciendo un reporte, no todas, pero algunas sí, y prácticamente aun cuando le dicen tengo 15 días o 20 días, no hacen el seguimiento y muchísimo menos la devolución. Tenga muchísimo cuidado, menos en estas temporadas decembrinas. En fin, aquí le estaremos dando más detalles al respecto. Cuídese muchísimo, pásela bien, siga descansando. Y ahora sí, amiga Romina Román, un abrazo, a seguir disfrutando esta tranquilidad, por supuesto, que nos da también el cierre. Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega. Lunes, 10 de la noche. Jueves, 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.